Bueno, buenas noches con todos, les doy la bienvenida. Muchas gracias por haberme aceptado esta socialización que tenía que hacerlo como una tarea de un proyecto que estoy haciendo de la universidad. Entonces les doy la bienvenida y yo voy a pasar a explicarles el tema con el que voy a empezar a trabajar. Sí, si pueden visualizar lo que es la pantalla. Ya, vamos a hablar acerca de lo que son las dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos acerca de las dificultades específicas del aprendizaje, estamos hablando de lo que se dice el DEA, ¿no es cierto? ¿Qué significa dificultades específicas del aprendizaje? Ya. Esto es cuando un alumno presenta necesidades específicas y que necesita mucho la ayuda del docente, ¿no es cierto? Cuando una vez el docente ya se da cuenta de la dificultad de aprendizaje que tiene el estudiante, el docente trata de ayudarlo y informa al DES, ¿no es cierto? Junto con el DS y el docente buscarán las maneras específicas de hacerle llegar un buen aprendizaje al estudiante. Vamos a hablar acerca de lo que es el trastorno específico de lo que es el aprendizaje. Ya. Aquí quiere decir que se produce cuando el rendimiento académico de la persona en las áreas de lectura, escritura o cálculo es significativamente inferior de lo esperado para la corta edad que puede tener. Normalmente esto se identifica cuando un estudiante aún está en la etapa escolar, ¿no es cierto? Es allí donde nos damos cuenta la falencia que puede tener un estudiante, puede ser mediante la lectura, puede ser mediante la escritura o puede ser mediante el cálculo. Cuando hablamos acerca de la lectura, tiene que ver con la fluidez, la precisión y la comprensión lectora. ¿Sí? Estamos hablando de que el estudiante no lee correctamente y si lee, no comprende, no asimila la lectura, ¿no es cierto? No está asimilando la lectura. Esto quiere decir que el estudiante tiene un problema, ¿no es cierto? Y también puede ser que el estudiante, si él al leer no pronuncia bien, no vocaliza bien lo que son las letras, quiere decir que tampoco en el momento de que cuando vaya a escribir, lo vaya a realizar también, ¿no es cierto? No lo va a hacer en perfectas condiciones. ¿Por qué razón? Porque si ya leyó mal, no va a poder escribir lo que realmente quiso hacerlo mediante la lectura. Ya, hablamos también del problema de dificultad de aprendizaje, tiene que ver con la escritura, la ortografía gramatical, ¿no es cierto? Las faltas ortográficas que tienen muchos estudiantes, ¿sí? Se comen lo que son, llamamos así se comen, son las faltas de los signos de puntuación, ¿no es cierto? La organización de las ideas, que esto ya puede ser en los niños que son cuarto, quinto y sexto año de básica. Pero cuando hablamos niños, cuando recién inician la escolaridad, nos damos cuenta de la manera como escriben. Queremos que escriban perfectamente, ¿no es cierto? Ya cuando uno les comienza a enseñar las escrituras, pero se ponen con formas de garabato. Entonces, eso es un problema de la escritura. Y hablamos acerca de las matemáticas. Esto tiene que ver mediante los cálculos, ¿no es cierto? El procesamiento de la información numérica en las operaciones aritméticas y la falta de cálculo correcto y fluido. Quiere decir que tiene un problema acerca de las matemáticas, acerca de los números, ¿no es cierto? Ahora yo les voy a decir qué son las dificultades específicas del aprendizaje. Sabemos que las dificultades de aprendizaje es que no tienen un aprendizaje correcto, un aprendizaje que el niño pueda decir, yo leo bien, yo escribo bien. Entonces, si el niño tiene esa dificultad, quiere decir que existe un trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? La denominación utilizada significa DSM-5, que incluye un conjunto de problemas muy comunes en lo que es la infancia. Siempre lo detectamos en lo que es la infancia, ¿no es cierto? Y si no lo detectamos a tiempo, esto puede ir incrementando, ¿no es cierto? Va a crecer sexto, séptimo, octavo año de básica,
Entonces, cuando podíamos haberlo tomado en cuenta desde que comenzó la escolaridad de los niños, ¿no es cierto? Esto provoca, cuando hay esta dificultad, provoca un rendimiento académico. ¿Qué quiere decir? Que los niños van a bajar sus calificaciones, ¿sí? No vamos a tener, si los niños supieran bien lo que es la lectura, la escritura, la matemática, son óptimos resultados referente a las calificaciones. Pero en este caso, si el niño tiene esta dificultad de aprendizaje, él va a bajar su rendimiento académico, ¿sí? Y además dice, puede ocasionar el fracaso escolar. Quiere decir que el niño no va a rendir el año escolar, ¿no es cierto? Pero también esto no aparece por la existencia de otras dificultades como son la discapacidad intelectual. Puede también ocasionarse por problemas que el niño no alcance a ver bien, tenga problemas con la visión, tenga problemas con sus oídos. En el momento de que yo le hago un dictado y el niño no escriba lo que yo le estoy dictando, puede tener un problema auditivo, ¿no es cierto? Eso también hay que verlo, hay que tratarlo. Por eso cuando el docente se da cuenta de lo que está pasando, se lo informa al DS para en conjunto informarle al padre de familia. Entonces, las tres autoridades, docente, el DS y padre de familia, son la importancia, ayuda para que el estudiante se pueda desarrollar en perfecta aprendizaje, tenga un óptimo aprendizaje. Aquí tenemos los tipos de dificultades que presentan los estudiantes. Esto puede ser lo que llamamos la dislexia, la disgrafía y la discalculia. ¿Qué quiere decir? La dislexia es una dificultad de aprendizaje donde el niño puede tener dificultad para leer, pero también afecta la escritura. Recuerden que yo les había dicho que si un niño no lee bien, no va a poder escribir bien, no va a poder tener una perfecta escritura. Entonces, al niño se le va a resultar difícil diferenciar los sonidos, ¿no es cierto? Relacionar los sonidos con las letras o cambiar sonidos para poder formar palabras. Y cuando hablamos de la disgrafía, es una dificultad del aprendizaje en el que el niño tiene problemas con el acto físico de escribir. Quiere decir que si no puede mover bien el músculo de la mano y brazo, al manipular lo que es el lápiz, bolígrafo ya hablamos de niños más grandes, ¿no es cierto? Pero al manipular el lápiz, si no tiene un buen movimiento, no lo va a realizar bien, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver que tenga un buen movimiento, que el niño más que todo esté en un buen sitio para que él pueda movilizar su mano, su brazo y pueda escribir perfectamente. Y cuando hablamos acerca de lo que es la discalculia, esto significa que es una dificultad de aprendizaje, obstaculiza más que todo en el sentido de los números, en el sentido de las matemáticas, ¿sí? Quiere decir que tiene problemas para sumar. Hay personas, niños que suman, ¿sí? Tener en cuenta cómo vamos a iniciar, ¿no es cierto? Primeramente, siempre iniciamos de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir valorando en un estudiante cuando tienen problemas con las matemáticas. Ya, voy a explicarles un poco de lo que es la dislexia. El dislexia es un trastorno de aprendizaje. Se supone la dificultad para poder leer con claridad y precisión. A veces confunden lo que es los fonemas. Pueden poner la D y se les dice que pongan la D, pero ellos ponen la Q, ¿sí? Se les dice que pongan la H, pero ellos ponen la N. Entonces, ahí hay un problema de dislexia fonológica, ¿sí? Porque cambian las letras, ¿sí? Y cuando se trata de una dislexia superficial, son incapaces de reconocer la palabra, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de lo que es una dislexia. Hablamos de las clases de dislexia. Dislexia fonológica, dislexia superficial, dislexia mixta. La dislexia fonológica es cuando los niños presentan dificultad para pronunciar una palabra, ¿sí? Para ver los símbolos, si ellos ven unos símbolos y quieren pronunciarlos, presentan dificultad. Entonces, hablamos de lo que es la dislexia superficial, que conlleva el mal funcionamiento de la ruta visual. Quiere decir que el niño presenta grandes dificultades
Cuando hablamos de una dislexia mixta, se caracteriza por presentar déficit de ambas rutas, errores más habituales con la semántica. Es decir, que leen palabras que no tienen ningún parecido a lo que ellos están viendo. Entonces, eso quiere decir que es una dislexia mixta. Aquí también tenemos principales dificultades del aprendizaje en base a la lectura. Ya, quiere decir que la lectura carencial o disléxica significa que confunden, omiten letras. Quiere decir, como nosotros sabemos decir, uy, se comió la letra. Ya, esto aquí es que se está omitiendo la letra. Entonces, al omitir una letra que se le pronunció, no va a formar la sílaba o la palabra que queríamos, ¿no es cierto? Entonces ya no va a sonar como el maestro le está diciendo que escriba. Y hablamos también de lo que es la bradiléxica, taquiléxica, que son cuando leen errores, pero leen muy despacio. Ya, leen, ellos no cometen errores, pero leen despacito, ¿no es cierto? Despacio, o sea, con lentitud, no avanzan. O también lo hacen demasiado rápido, ¿sí? Cuando hablamos de la disrítmica, no respeta los signos de puntuación. Y leemos y nos olvidamos de los puntos, de las comas, de los puntos seguidos, de los puntos final. Entonces, comenzamos una carrera en la lectura sin respetar los signos de puntuación, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es la anéxica. Quiere decir que el estudiante memoriza el texto a fuerza de oírlo y aparenta que lee, pero cuando se le indica algo específico para leer, no sabe. Entonces, eso se llama la anéxica. Y la imaginaria se basa en los dibujos que está viendo. Yo vengo y le digo a un niño que ahí está Blancanieves y los 7 enanitos, pero no me está leyendo, solamente se está imaginando, solamente está viendo, ¿no es cierto? Imaginándose lo que puede decir allí cuando allí no está diciendo eso, no está leyendo, solamente se guía por las imágenes que aparecen, ¿no es cierto? Y hablamos de arrastrada, cuando son dificultades en la percepción global de la lectura. Genera demora en la lectura para conseguir y asimilar el texto que se le ha expuesto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de repetida y silenciosa, reitera lo mismo, repite. Si yo vengo ahorita y le digo que escriba campana, él está campana, campana, campana. O sea, está repitiendo y repitiendo hasta lograr obtener lo que necesita escribir. Repite para él mismo, para el estudiante, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la disgrafía. Esto se presenta, ¿no es cierto?, en el momento de escribir, ¿sí? Cuando tenemos un problema con la ortografía, una mala caligrafía, ¿no es cierto? Entonces, allí estamos hablando de la disgrafía. Cuando no tienen una buena posición donde necesitan los niños estar para poder escribir, ¿no es cierto? En este momento, como nos encontramos por medio de la pandemia, estamos recibiendo las clases por medio de diferentes técnicas mediante lo que es el Zoom, los TICs. Entonces los niños no están recibiendo clases en un escritorio adecuado, sin necesario que se estén moviendo. Entonces allí no van a tener una letra legible, no lo van a conseguir, ¿no es cierto? Van a tener pésima letra, ¿no es cierto? Lo van a hacer mal. Aquí la disgrafía se clasifica, ¿no es cierto? La disgrafía se clasifica, afecta la forma de las letras en el momento para escribir. Y si yo escribo mal, ya va a sonar de otra manera. Ya va a sonar. ¿Por qué? Porque hice una mala escritura. Entonces, a eso significa que si yo formo una palabra mal, va a significar otra cosa, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la discalculia, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el trastorno que afecta el conocimiento, que presenta un problema matemático, ¿sí? La identificación, la clasificación al momento de escribir una cantidad, ¿sí? Si yo le hago un dictado de números,
no lo van a poder responder bien, no lo van a poder escribir bien, porque tienen un problema de discalculia, ¿no es cierto? No razonan. Si yo les digo sumen mentalmente, no lo van a realizar. Quiere decir que tienen esta dificultad de aprendizaje con referente a lo que es la matemática. No puede organizarse para desarrollar una excelente operación matemática. Aquí estamos hablando de lo que son las causas. No tiene una causa exacta lo que es la discalculia, ¿no es cierto? Debido a que este trastorno se da en niños de todas las clases de su entorno social. Se descarta en el entorno la influencia del niño. Es muy probable que se deba a algún problema hereditario. Es aquí donde el padre de familia tiene que ponerle asunto a aquel problema que está teniendo su hijo, ¿no es cierto? Puede tratarse este problema hereditario del cerebro, dice, en las cuales, dice, una zona concreta no está bien comunicada, como el ejemplo que ustedes ven allí, ¿sí? Como por ejemplo, el procesamiento del lenguaje. Si yo necesito que pronuncie una cantidad, no la va a poder hacer. No va a poder razonar. Si yo le digo, sume mentalmente 8 más 4, no lo va a hacer mentalmente, que no sea utilizando sus deditos, utilizando bolitas o palitos en su cuadernito, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la discalculia. Bueno, mis señores padres de familia, muchas gracias. Muchas gracias por aquello, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco mucho, señores padres, familia y compañeros, por haberme atendido, ¿sí? En este proyecto que tenía que haber presentado, tengo que presentarlo en conforme a lo que yo estoy estudiando. Les agradezco mucho, mucho, mucho y tengan ustedes buenas noches. Gracias. Gracias, señorita.